Buenas noches, ¿cómo está el pueblo de Dios? Pues bendito sea Dios, gloria a su nombre, ¿verdad? Porque es un honor para mí, ¿verdad? Un privilegio que Dios me haya tomado en cuenta para venir a compartir su palabra, ¿verdad? Dice que más vale un día, como dijo la hermana, un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Entonces, quería compartir rapidito antes de empezar que el Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén, gloria a Dios. Pues bien agradecida con Dios, ¿verdad? Vengo en el nombre de Jesús, ¿verdad? A contarles, pues, un poco de mi testimonio, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? De lo que era mi vida antes de llegar a Cristo y de lo que hoy es, ¿verdad? Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a tu nombre. Antes de que yo llegara a Cristo, yo soy mi nombre es Laura, ¿verdad? Constantino de Hernández. Yo tengo mi esposo, ¿verdad? Llevamos casados nosotros 19 años y tengo 4 hijos varones, 3 hijos, ¿verdad? Y uno en la presencia de Dios, dormido. Hace pues muchos años atrás, ¿verdad? Vivía yo una vida muy atormentada siempre, una vida de mucho desamor, de mucha soledad, porque no estaba Dios en mi vida, o yo pensaba que estaba, ¿verdad? En una cierta manera, cuando creímos que conocemos a Dios y decimos, no, pues nombramos solamente algo y ya, ¿verdad? Entonces, muchos problemas entre yo y mi esposo, mis hijos, ¿verdad? Eran pleitos constantes, siempre, 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 día a día. Una vida muy difícil, muy difícil. Y así fueron por 17 años, 17 años. Yo inclusive muchas veces le pedí a Dios que me llevara, que yo ya no quería estar viviendo en este mundo, ¿verdad? Que yo pues no tenía nada que hacer aquí, que me llevara con él de tanto que sufría, porque decía, pues mi esposo no me quiere, mis hijos también son bien rebeldes y muchos pleitos, ¿verdad? Todo lo que veían durante años, ¿verdad? En la vida de nosotros. Y así estuvimos. En el 2009 yo tuve un niño que nació de 5 meses, de 20 semanas, para la gloria de Dios. Y se lo llevaron a San Antonio, estuvo allá por 7 meses, porque nació pesando 560 gramos, media libra. Y pues fue un milagro de Dios, ¿verdad? Porque Dios le permitió dejarlo, tenerlo con nosotros, ¿verdad? Pasamos muchas cosas. El niño tenía 15 doctores, eran citas constantes. Duré 7 meses por obra y gracia de Dios, ¿verdad? Y apoyando a mi hijo primero, ¿verdad? Y pues venía a Laredo y así me iba y venía. Fueron largos 7 meses, ¿verdad? De lucha por que mi hijo viviera. Y pues gracias a Dios, Dios hizo el milagro.
A mi hijo me lo entregan en noviembre, duró 7 meses en el hospital con él. Me lo entregan con oxígeno, con un aparato que marcaba sus pulsaciones, las oxigenaciones, todo, ¿verdad? Y ya me lo entregan, me voy para la casa, ¿verdad? Pues con mi esposo, mis hijos, pero nosotros seguimos igual, ¿verdad? Siempre quejándonos, siempre con pleitos, ¿verdad? Seguía o sea, muy cansados, decíamos a veces de como el niño era constante, ¿verdad? Teníamos la máquina del oxígeno, yo lo cargaba y traía el tanque del oxígeno y en otro lado el aparato que tenía que traer para las oxigenaciones, las saturaciones y a la vez pues atender a mis otros 3 hijos, ¿verdad? También, porque era a unos llevarlos a la escuela y por ellos hacer comida, pues todo, ¿verdad? Lo que las madres hacemos, ¿verdad? Entonces, así vivimos, ¿verdad? Durante 4 años y medio y mi hijo, bendito sea Dios, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Yo pensaba que mi hijo iba a quedar mal, ¿verdad? De su cabecita porque pues estuvo 7 meses en el hospital, 7 meses, sedado, entubado, ¿verdad? No es fácil. Entonces, pero Dios siempre me dio esa fortaleza. Ahora sé que Él fue el que estuvo siempre conmigo plenamente, ¿verdad? Dándome esa fuerza, ¿verdad? Para estar ahí, para salir adelante. Como dice su palabra, ¿verdad? Que Él no nos dará una prueba más de lo que nos podamos y lo que nos dé nos va a dar juntamente la salida con lo que nos da. Gloria a Dios. Entonces, así pasa, ¿verdad? El tiempo. Mi hijo camina para gloria de Dios, camina de puntitas, habla, me dice mamá. Yo le puse Ángel porque cuando él nació, la primero que se me vino a mi mente, ¿verdad? Fue ese nombre, como si una voz, ¿verdad? Me hubiera dicho Ángel. Y fue lo primero, dije Ángel porque es como un ángel, ¿verdad? Que Dios me está mandando, ¿verdad? Porque pues nosotros ya nos íbamos a separar, mi esposo y yo, y llega este hijo, ¿verdad? Para nosotros, pues nos trajo mucha alegría dentro de todo, ¿verdad? Pero nosotros seguíamos en los pleitos, en muchas cosas, ¿verdad? Que estábamos, entonces, así continuamos y últimamente en el 2013, mi hijo se enferma. Para ese entonces, ¿verdad? Yo a mi esposo ya lo había corrido de la casa porque seguíamos con los pleitos y pues tú no vas a cambiar y yo también como mujer, ¿verdad? O sea, en mi papel, pues también no haciendo las cosas como debería de haberlas hecho, ¿verdad? Antes de llegar a Cristo. Entonces yo me acuerdo que lo corrí, le dije, vete. Para ese entonces vivíamos con mis papás. Él se va y se viene a Nuevo Laredo, ¿verdad? Y yo me quedo en Laredo, Texas con mis demás hijos. Entonces, yo siempre sentía esa falta de desamor, ¿verdad? Según yo así lo creía. Entonces yo le decía, no, nunca vas a cambiar, ¿verdad? Yo a él, ¿verdad? Y pues él a mí, no, es que tú eres y yo no, eres tú y así, ¿verdad? Conforme pasó el tiempo, ¿verdad? Mi hijo en septiembre le da una gripa, en septiembre del 2013 le da una gripa y dura como 15 días malo. Viene mi esposo, lo mira, yo lo cuido, le hago calditos y pues muchas cosas, ¿verdad? Para que saliera adelante. Entonces, lo llevo a su doctor y me da un medicamento, el doctor, y luego después que me da el medicamento me dice, y el niño como que medio se alivia. Para eso empieza a hacer mucho frío, como en noviembre del 2013 empieza a hacer mucho frío y pues nosotros seguíamos así, mi esposo y yo seguíamos hablando, ¿verdad? Pero de las mismas cosas y volvía o no volvía dentro de lo que mi hijo estaba enfermo, ¿verdad? También, y yo le decía, no, yo no quiero que vuelva, le decía, porque le decía yo, tú quieres, me acuerdo que le decía, tú quieres una criada que te atienda, y le decía, no valoras. Yo me sentía así, ¿verdad?
Le decía, no me valoras como mujer, la madre que soy para tus hijos. Gracias, Señor, bendito seas, Padre Santo. Entonces, así pasa, ¿verdad? El tiempo. En noviembre, mi esposo va y busca a mi hijo y le habla y le dice que él no puede más, ¿verdad? Que quiere regresar, que yo lo perdone. Y al final accedo, ¿verdad? Y le digo que está bien, que vuelva, ¿verdad? Pero que las cosas pues ya no van a ser igual. Para este entonces yo había abierto, como en el 2013, a principios del 2013, había abierto una, ¿cómo se llama? En el Facebook había abierto una página para comunicarme pues con familiares y todo. Ahí empieza a hablarme una persona, me manda un texto y empieza a hablarme, ¿verdad? Supuestamente yo muy bonito que me hablaba, entonces pues yo empecé a contestarle a esa persona, ¿verdad? Los mensajes que me enviaba, todo, ¿verdad? Entonces, yo decía, no, pues tal vez este es el amor que yo necesito, porque la manera de que él me hablaba no lo conocía, ¿verdad? Pero yo decía, no, por sus palabras, ¿verdad? Este hombre es el que yo necesito, ¿verdad? Y hubo planes, ¿verdad? Que se habían hecho ya de que dije yo, no, pues si yo no lo hago con mi esposo, ¿verdad? Yo voy a tomar a esa persona, ¿verdad? Dije, me voy a ir a vivir con mis hijos con él, ¿verdad? Y así pasó. Entonces, el tiempo, mi hijo se enferma. Para esto, mi hijo se enferma, ya estaba yo con mi esposo, pero yo seguía hablando con esa persona por el Face. Esa persona estaba muy lejos, en otro país. Entonces, sigo hablando yo con ella. Para eso, mi hijo se enferma en noviembre. No miento, en noviembre se enferma otra vez y como que es medio así nada más. Yo le sigo dando las medicinas, ¿verdad? Todo lo que el doctor me dice, pero ya no confiaba yo mucho en el doctor, ¿verdad? Decía, pues yo lo miro a mi hijo, no lo miraba bien, ¿verdad? Lo miraba como débil dentro de todo todavía. Y nosotros seguimos peleando, yo seguía hablando con esa persona, mi esposo había vuelto ya también. Entonces, en noviembre, como en noviembre 20, mi hijo se enferma y le da mucha tos, empieza mucha tos, mucha calentura, empieza a tener. Entonces, yo ya le había estado dando todas las medicinas del doctor. Entonces, yo le digo a mi esposo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Le digo, ¿qué hacemos? Y le digo, ¿sabes qué? Yo de repente no le tengo confianza al doctor, ¿verdad? Yo quiero, llevarlo a Nuevo Laredo, le dije. Me acuerdo bien, y vinimos a dar aquí a la Cruz Roja el día 22 de diciembre. Entonces lo traigo, me acuerdo, muy malo, y lo empiezan a inyectar, le empiezan a dar medicamentos, le empiezan a dar todo. Mi esposo viene conmigo, ¿verdad? Entonces me dice una de ellas, ¿verdad? Y que lo está atendiendo la doctora. Su hijo está muy malo, dijo, su hijo está muy malo. Batalla para respirar, le falta oxígeno. Dijo, no sé si va a querer dejarlo aquí, continúe dejarlo, dijo, o quiera llevárselo. Entonces yo le pregunto a mi esposo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Le digo. Y dice mi esposo, no, vamos a llevárnoslo para Laredo, Texas. Para eso se hace de día. Salimos el 23 de diciembre de la Cruz Roja. Y el puente pues iban llenos, ¿verdad? Porque como eran días festivos de fiesta. Entonces, el día 23 nosotros íbamos rumbo para Laredo, Texas, al Laredo Medical Center, llevando a mi hijo, ¿verdad? Bien malo. No quería ya comer, no quería nada. Le daba yo con jeringas, le daba suero. Gracias, Señor. Padre Santo, bendito eres, Señor. Entonces, así pasó, ¿verdad? Me fui, llegué al Laredo Medical Center y apenas llegué y lo vieron. Y me dijeron, no, métalo rápido. El niño viene bien grave.
Y estaba yo ya en el hospital con él y me dijeron, el niño no se puede quedar aquí, dijo, vamos para San Antonio, porque el niño viene bien grave y aquí no se puede hacer nada. Y lo vuela un helicóptero y mi esposo se va en helicóptero y yo me voy en carro, me lleva a mi hijo. Y pensé yo, dije, no, al rato sale mi hijo. Dije, primero Dios, al rato sale. Dije, puede ser alguna gripa o necesita oxígeno, ¿verdad? Así, dado los problemas que él ya había tenido antes. Y así fue, nos fuimos los dos, mi hijo nos acompañó, pero luego él tenía que regresar a su trabajo. Entonces, nos deja ya, ¿verdad? A mí, a mi esposo, a los dos. Y pues lo empiezan a entubar a mi hijo, ¿verdad? Y lo empiezan a ver doctores, un doctor, otro, y pues todos los doctores, todos eran americanos, todos, la mayoría, todos hablaban por inglés. Yo sé inglés, pero pues no así bastante, ¿verdad? No lo domino, así como para hablar tanto, saber tanto de medicina. Y cuando estuve allá, empecé a hablar con ellos, para gloria de Dios, ¿verdad? Empecé a hablar con ellos, ¿qué tiene mi hijo? Mire esto, mire el otro. Entonces, ahí pasan 38 días. 38 días estuvimos en el Metodista en San Antonio con mi hijo. Y la persona que pues siempre me acompañó fue mi esposo, ¿verdad? Fue mi esposo. Ahí Dios me fue poniendo, ¿verdad?, tantas cosas en esos 38 días para gloria de Él, ¿verdad? Que había muchas cosas que pasaban como si Dios estuviera preparando todo, porque en el trabajo se acomodaron sus vacaciones, hubo gente que daba los días, le decían como los amigos, los compañeros, yo te doy 3 días de mis vacaciones, yo tres, que se completaron casi los 2 meses para que mi esposo no volviera. Yo no me podía quedar sola, cuando siempre me había hecho tan fuerte cuando él nació en los 7 meses. Había algo que yo no podía quedarme sola, ¿verdad? Entonces yo decía, no, estoy sola, no me quiero quedar, no te vayas, le decía yo, no te vuelvas al trabajo. Y todo se presentaba para que él se quedara y me acompañara. Entonces ahí yo comprendí muchas cosas, ahí yo vi pues el amor de Dios, todo, porque ahí comprendí que el hombre que me era fiel y que verdaderamente me quería era mi esposo, porque fue la única persona que siempre me acompañó, que siempre estuvo conmigo ahí, fiel a lo que vivimos los dos juntos, de día y de noche, casi no dormíamos. Y ahí pasamos Navidad, me acuerdo, los dos solos, luego Año Nuevo, y con mi hijo, ¿verdad?, acompañándolo. Entonces, así fue, ¿verdad? Ahí comprendí yo muchas cosas. Había cosas que me hacían pensar, ¿verdad?, que mi hijo se iba. Y recuerdo que en ese tiempo había mucha gente que estaba orando por mi hijo, nosotros también, ¿verdad?, pero no de la manera que hoy lo hacemos, no de la manera que hoy adoramos, que le agradecemos a Dios tanto, ¿verdad?, a pesar de todas las cosas que hemos pasado. Entonces, ahí estuvimos los dos, ¿verdad? Había cosas que nos decían que mi hijo se iba a ir, que mi hijo ya no. Creíamos en Dios, ¿verdad? Pero decíamos, solo un milagro, ¿verdad? Pero a veces hay cosas que Dios lo permite, o que uno mismo, ¿verdad?, por la vida, como la vives, por las decisiones que tomas, ¿verdad?, que son erróneas, que a veces no son las adecuadas. Entonces, ponía a Dios ahí muchas cosas. Hablan doctores con nosotros y nos dicen, su hijo no creo que vaya a vivir, dijo. Su hijo lo más probable es que va a morir, dijo, va a morir. Entonces, yo
lo primero que hice, así, ¿verdad? De inmediato, me salí, ¿verdad? Y corrí, busqué un lugar y le pedí perdón a Dios. Fue lo primero, recuerdo mis palabras. Me tiré en el piso y le decía, perdóname, Señor, perdóname, perdóname. Porque decía, ¿cómo que mi hijo se va? Tantas luchas que había tenido con él, ¿verdad? De para que viviera, para todo. Tantos doctores, ¿verdad? Todo. Había recorrido mucho camino ya, ¿verdad? Que decía yo, no puede ser que Ángel se vaya, no puede ser. Y entonces Dios me empezó a mostrar muchas cosas. Vinieron unos pastores de Houston, oraron por él para que sanara, pero recuerdo que me dijo la esposa del pastor que venía con él, me dijo, hija, dijo, los hijos son prestados, dijo. Y si Dios, o sea, se lo quiere llevar, recuerda que solo son prestados. Y cuando me dijo eso, yo decía, no, ¿cómo puede ser, verdad? Que mi hijo se vaya. Dije, no puede ser. Entonces, vinieron a orar por él, se fueron, dijeron, a nosotros no nos trae nada aquí a San Antonio. Me acuerdo que muy bien el pastor, yo ni lo conocía, me acuerdo que me dijo, a mí no me trae nada aquí, dijo, ni vengo de compas, ni vengo a ver nada, dijo, yo vengo con un propósito, dijo, yo vengo a orar por tu hijo, dijo, que está enfermo, dijo, y es todo lo que me trae aquí, dijo, Dios es el que me trae. Y yo me quedaba pues impresionada de todo eso, de que todas las cosas como Dios me las estaba ya mostrando, ¿verdad? Luego vinieron otros pastores de San Antonio y estaban también en oración por mi hijo, ¿verdad? Fue un tiempo muy difícil porque pues ver a tu hijo en una cama todo lleno de alambres, entubado, ya no podía hablar con él. Mi hijo lo entubaron. A los 20 días le quitan el tubo y dicen, parece que sí está respondiendo y así. Y fue cuando lo vi, me acuerdo última vez, que abre la boquita y me dice, mamá. Y no, hombre, yo sentía que el corazón se me desgarraba y cuando lo veía, ¿verdad? Solo le pedía a Dios que me hiciera fuerte, ¿verdad? Entonces lo vuelven a entubar porque dicen, no puede respirar por sí solo, tenemos que entubarlo otra vez. Cuando yo recuerdo que había muchas cosas que yo había aprendido durante los 7 meses que mi hijo duró ahí, ¿verdad? La primera vez, y yo le decía al doctor, hablaba con él y le decía, es que usted no está haciendo esto, es que usted esto, y bueno, ya había momentos que hasta me alteraba, ¿verdad? Y me peleaba con los doctores porque le decía, es que está ahí en mi hijo, le digo, hasta les decía, como no es tu hijo, ¿verdad? Entonces ellos me decían, estamos haciendo todo lo posible, todo. Y recuerdo que hubo muchas cosas, ¿verdad? Como les platicaba yo anteriormente, ¿verdad? En otra ocasión les decía que yo me acercaba a mi hijo y quería cantarle y alguna alabanza, alguna canción, y me acuerdo que se me salía mucho una canción, así sin yo querer decir eso, ¿verdad? Que decía, Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Y me acercaba a él y decía, ¿por qué le estoy cantando esto? Porque Dios ya estuviera disponiendo todo lo que venía, ¿verdad? Y le decía, ya no temo, Señor, a la muerte, ya no temo. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué se la canto si yo no quiero cantar eso? Y me iba rápido y, hombre, lloraba y le pedía a Dios. Pero Dios, ahora sé que Dios siempre tomó el control, siempre estuvo conmigo acompañándome. Hubo cosas sobrenaturales que nos pasaron, ¿verdad? Ya a mi esposo se le apareció ahí Jesucristo un día antes de morir mi hijo. Le dio una paz tremenda, grandísima. Bendito sea Dios. Gloria a ti, Señor. Entonces, recuerdo que en eso me dicen pues que mi hijo ya no tiene, ¿verdad? Que nomás están esperando a que él muera.
y yo recuerdo que pues estaba bien tranquila, bien en paz, ya habían pasado muchos días y recuerdo que yo orando le dije a Dios, Padre Santo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo te entrego a mi hijo, le dije, si se va a ir o tienes que se haga tu voluntad, Señor. Y al momento yo de decir eso lo dije un jueves y mi hijo partió el viernes en la mañana. Mi hijo falleció el 31 de enero de 2014. Entonces, ahí fue cuando yo sentí el llamado de Dios, ¿verdad? Bien fuerte, había cosas que me pasaban que yo sabía que Dios me estaba hablando, ¿verdad? Que Dios me hablaba. No había nada que me hiciera fuerte, nada, nada, nada. Yo les aseguro que en la vida, cuando un hijo se muere, no hay nada que te haga más que Dios, más que su palabra. Recuerdo que la Biblia la agarraba y me acostaba aquí en el pecho y me la ponía así y lloraba así, me la abrazaba de ella. Fue cuando después un hermano, José Rodríguez, no sé si lo conocen, ¿verdad? Él me había invitado a la iglesia ya, ¿verdad? A que fuera en aquella iglesia. Y él oraba, también me hablaba ya y oraba. Y luego después me habló, dijo, ¿quiere que vaya y oremos? Le digo, sí quiero. Ya de ahí, hermanos, pues empecé a ir a Ágape, ¿verdad? Ahí fue cuando conocí a Cristo. Eso fue, mi hijo fallece el 31 de enero, en febrero, para gloria de Dios, nosotros llegamos en febrero como 10 a Ágape, Laredo, Texas, y de ahí, de febrero, marzo, en abril, yo vivo mi primer retiro, ¿verdad? Para la gloria de Dios, y de ahí mi esposo lo vive, retiro de varones, y luego viene un campamento de jóvenes, de niños, y mis hijos viven el retiro también. Gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Señor, bendito y alabado sea. Y desde ese entonces, pues ha sido un caminar, ¿verdad? En las cosas de Dios, ¿verdad? Una experiencia hermosa, algo, ¿verdad? Un gozo que Dios te da, una felicidad plena que ahora tenemos, ¿verdad? Que confiamos plenamente en Dios, todas las cosas, ¿verdad? De nosotros han cambiado, como un día les dije, convirtió mi lamento en baile, porque gloria a Él, ¿verdad? Yo estoy feliz, estoy agradecida infinitamente con Dios, bien agradecida. Le doy toda la gloria y toda la honra a Dios, porque Él fue el único que me ha dado esta... Yo pensé que jamás podía volver a sonreír, he sonreído. Este es el cuarto retiro que, si Dios me lo permite, voy a servir, ¿verdad? Ahora le sirvo a Dios, ¿verdad? Para su gloria, para su honra, ¿verdad? Comparto su palabra, ¿verdad? Donde voy, eso es, ¿verdad? Parte de lo que Dios ha hecho en mi vida. Bendito sea Dios. Y voy a darles algunas citas que quería darles, ¿verdad? Que para mi vida, pues hicieron rema en mi vida, ¿verdad? Y que me ayudaron tanto, 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 ¿verdad? Entonces, se las quiero compartir, ¿verdad? Yo le puse a esto, ¿verdad? Mi esperanza, Jesús, porque dice que cuando hay vida hay esperanza. Bendito Dios. Y que dice que por qué sería tan importante la esperanza, que Jesús la colocó a un lado del amor y de la fe. Que porque a veces cuando parece tan frágil y así, ¿verdad? La esperanza es la que nos da, ¿verdad? Esa fuerza, ¿verdad? A veces cuando pensamos que hay un futuro, ¿verdad? Que no es seguro o así, ¿verdad? Pero cuando llega Cristo, cuando llega Dios, nosotros así estamos, nosotros fuimos salvados por una esperanza, dicen las escrituras, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, yo les quería compartir, ¿verdad? Como dicen las escrituras en Romanos 5:17,
Amén, palabra de Dios. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Gloria a Dios. Dice que nosotros fuimos escogidos para reinar en vida, para tomar esa herencia que Dios nos dejó, porque Jesús vivió en el mundo, anduvo en la tierra, ¿verdad? Y fue un mortal como nosotros, ¿verdad? Y cuando Él muere, ¿verdad? Y resucita, ese mismo poder, ese que es el que está operando en nosotros, que lo tomemos como nosotros, ¿verdad? Para nosotros estar en este mundo, ¿verdad? Entonces, esas cosas ahora, pues, a mí son lo que me alientan, me sacan adelante, es poner toda mi plena confianza en Dios, de saber que Él va a hacer, ¿verdad? Que Él es el que toma el control de las cosas. Si yo lo creo y lo tomo como propio, ¿verdad? Que Él me ha dejado esa herencia, me ha dado esa autoridad como creyente que ahora soy en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si podemos ir a Lucas 10, 19. Si alguien lo puede leer, por favor. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa autoridad, ¿verdad? Esa potestad que Dios nos dejó, ¿verdad? Que antes pues, qué esperanzas o qué pensar, ¿verdad? Que iba a pensar yo así, ¿verdad? Pero cuando llego a los pies de Cristo, ¿verdad? Y yo tomo esa autoridad, tomo a Dios como mi Señor y Salvador de mi vida, ¿verdad? Le entrego mi corazón, entonces Dios lo hace posible, Dios lo hace. Entonces tenemos esa autoridad, ¿verdad? Para nosotros al enemigo aplastarlo, dice, hollar serpientes y escorpiones es como decir que toda obra satánica, ¿verdad? De Satanás, ¿verdad? Que no tiene el poder en nuestra vida si nosotros lo queremos y tomamos esa autoridad, ¿verdad? Para hacerlo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Que si nosotros comprendemos, ¿verdad? La grandeza en Jesús y la autoridad que tenemos como creyentes, ¿verdad? Entonces la hacemos de nosotros. Si empezamos a tomar esa autoridad, yo ya no voy a vivir la vida como antes la viví, ¿verdad? Ahora puedo tener algún problema, puedo tenerlo, pero estoy en plena confianza con Dios. Estoy creyendo, confiando en Él plenamente, ¿verdad? Que Él, así como puedo yo estar en algo, Él va a permitir una salida, pero ya es una confianza, ya descanso en su paz, ya no es como antes, ¿verdad? Entonces, esa es la autoridad, ¿verdad? Que nos ha dejado Dios. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre Santo. Les quería compartir como hay una historia, ¿verdad? Dice que de no sé si alguno la habrá escuchado ya, ¿verdad? Dice que hace más de 100 años, ¿verdad? Pasó, que era de un inglés que viajaba de Londres a Nueva York en el barco. Entonces él compra el boleto, ¿verdad? Para irse en el barco. Entonces ya lo compra, ¿verdad? Y se va a su habitación, pero dice, pues no me quedó dinero para mis comidas, para nada. Y entonces se encierra en su cuarto y él empieza, pues come sus galletas, come lo poquito que traía, ¿verdad? Y así pasan 15 largos días hasta que el barco llega a su destino. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces llega a su destino, ¿verdad? Y sale y lo ve el capitán y le dice, amigo, ¿qué pasó? Le dice, ¿por qué no lo había visto? Y ya le explica, le dice, no, es que pues no, ya no tenía dinero, ¿verdad? Dice, ¿pero cómo? Dice, no, el boleto que le vendí le incluía las 3 comidas, dice, le incluía las 3 comidas. Gloria a ti, Señor Jesús. Le dice, le incluía las 3 comidas, dice. Entonces, así nos pasa muchas veces, ¿verdad? En nuestra vida, ¿verdad? Porque a veces como creyentes, como cristianos, ¿verdad? No tomamos esa
herencia que Jesús nos dejó, ¿verdad? Esa autoridad, ¿verdad? Para nosotros, dice que no tenemos que pasar derrota, calamidad, enfermedad, nada. Que tenemos que tomar esa autoridad, ¿verdad? Sobre el enemigo y pisotearlo, ¿verdad? Como muchas veces yo estuve en mi vida anteriormente, ¿verdad? Y la única manera también que nos habla, ¿verdad? Dice que solamente en conflicto, ¿verdad? Vamos a agarrar terreno contra Satanás, ¿verdad? Porque si nosotros hemos estado en las Escrituras, ¿verdad? En la palabra de Dios, recordemos que en Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha, que sería no contra carne, contra sangre, dice, contra huestes, potestades de las tinieblas. Entonces, esa es nuestra verdadera lucha en este mundo, ¿verdad? En lo espiritual, ¿verdad? Siempre ahí es donde debemos estar enfocados, ¿verdad? Nuestra mirada, ¿verdad? Hacia enfrente, ¿verdad? En las cosas de Dios, porque eso es lo que nos va a hacer fuertes. Eso es lo que a mí, después de la muerte de mi hijo, me ha fortalecido. La palabra de Dios, estar en las cosas, en el camino de Él, es lo único que me hizo fuerte en todas estas cosas. Ahora puedo decir, ahora puedo reír, puedo compartir, puedo salir con mis hijos. Mi hijo tiene poco que partió. Ahora estoy confiada en las promesas de Dios, ¿verdad? Que Dios nos duerme mi hijo en su presencia, porque antes no lo sabía. Cuando murió yo decía, estaba como bien desesperada y decía, ¿dónde se fue? Nunca lo voy a volver a ver. Y Señor, y ahora descanso en su paz, ¿verdad? Descanso en su paz y confío en las promesas que Él nos ha dado, ¿verdad? Y digo, mi hijo duerme en la presencia de Dios, ¿verdad? Y yo sigo las cosas de Dios, ¿verdad? Ahora porque le he entregado mi corazón, ¿verdad? Y estoy bien agradecida, ¿verdad? Porque Él está haciendo muchas cosas en nuestra vida, con nuestros hijos, en nuestra familia, a veces cosas sobrenaturales. Entonces, pues yo digo, es lo que yo les quería compartir, ¿verdad? Si podemos ir a Oseas 4:6. Si alguien lo quiere compartir. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Alguien lo quiere compartir? Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Y eso es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Que si no estábamos en el conocimiento, como yo antes no lo estaba, ¿verdad? Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque le faltó el conocimiento, ¿verdad? Las cosas de Dios. Dios nunca va a mentir, ¿verdad? En las cosas que dice. Él nunca falla, nos puede fallar miles de gente, ¿verdad? Pero Dios, bendito sea Él, nunca nos va a fallar. Dice en Romanos 8:37, si pueden ir ahí, amén. Dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, eso lo tenemos que creer firmemente en nuestro corazón, que Dios nos dio esa herencia, ¿verdad? Y que la tenemos que tomar para nosotros vencer a las cosas de afuera, vencer al diablo, vencer a Satanás, 1000 cosas que van a venir a nuestra vida, ¿verdad? Día a día. Y pueden ir a Santiago 4:7 también. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros estamos en el camino correcto, que son en las cosas de Dios, Dios ahí nos dijo, resistamos al diablo y Él huirá de nosotros al venir y nosotros estar siempre encaminados, ¿verdad? En las cosas de Dios, puestos nosotros enfocados en su palabra, ¿verdad? Entonces Él va a huir de nosotros, ¿verdad? Él nos ha dado armas, ¿verdad? Para nosotros poder enfrentar las cosas, ¿verdad? En las cuales podemos vencer, ¿verdad? Que son la palabra, la fe, la oración y la alabanza. Como le dijo, dice a Josué el general, ¿verdad? Cuando lo mandó a la tierra de Canaán, esa tierra tan peligrosa, ¿verdad? Que le dijo,
en Josué, si pueden ir a Josué 1, 8 y 9. Gracias, Señor. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios ahí nos hablaba, ¿verdad? Que de día y de noche es en la palabra. De día y de noche le dijo, meditarás en él, en el libro de las Escrituras, dijo, y te mando que seas valiente y te esfuerces. Entonces, Dios ya no lo prometió, Dios ya lo dijo, ¿verdad? Bendito y alabado sea su nombre. Entonces, esas son, ¿verdad?, otras cosas de las que nos ayudaron mucho, ¿verdad?, y a salir adelante, ¿verdad? La oración, ¿verdad? También en Santiago 5:16. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios escucha nuestras oraciones, ¿verdad? Cuando nosotros estamos orando, es cuando nosotros estamos en conflicto con Satanás, que no le permitimos antes, sino que nosotros estamos ganándole terreno en eso, ¿verdad? Porque es nuestro campo de batalla. Acordémonos que es en nuestra mente, ¿verdad? Ahí es como cuando estamos en oración, en constante oración. No hay un momento en que debemos dejar de orar, ¿verdad? Siempre debemos estar orando. Como Dios nos dijo ya, ¿verdad? También sobre nuestros hijos, nuestra familia, ¿verdad? Dice en Hechos 16:31, ¿verdad? Que si yo creo en Él, dice, serás salvo tú y tu casa. Dios me ha prometido esa promesa, ¿verdad? Que si yo lo creo, como nos dice nuestro pastor, ¿verdad? Ya te dije que si crees verás la gloria de Dios. Bendito eres, Señor. Amén, gloria a ti. Y pues lo último, ¿verdad? Es la alabanza, ¿verdad? Como ahorita, ¿verdad? Que adorábamos a Dios, que lo alabábamos. Cosas grandes suceden en el ámbito espiritual, ¿verdad? Porque dice que pues encadenamos, ¿verdad? Demonios, cosas grandes pasan cuando nosotros en la alabanza estamos adorando a Dios, ¿verdad? Porque es Dios busca adoradores, dice, en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? A mi vida han sido de gran bendición, ¿verdad? Me han dado la paz, la fortaleza necesaria, Dios, ¿verdad? Para salir adelante, ¿verdad? Porque Dios habla también, ¿verdad? Que no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor y dominio propio, sobre todo. Entonces nosotros debemos de creer, ¿verdad? Y hacerlo una realidad en nuestra vida, ¿verdad? Que aprendamos a tomar dominio sobre las cosas, sobre lo que estamos viviendo y confiar plenamente en Él, ¿verdad? Como dice en Isaías 26:3, ¿verdad? Que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que si nosotros confiamos en Dios plenamente, Dios no nos va a dejar. Dios siempre va a estar ahí tomando el control, cuidándonos. Amén, gloria a ti, Señor. Bendito seas. Por último, podemos ir a 2 de Corintios 10:5. Amén. 10:5. Amén, gloria a ti, Señor Jesús. Todos nuestros pensamientos, ¿verdad? Tenemos que llevarlos cautivos a la obediencia, ¿verdad? Como nos dice Jesucristo, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Con nuestras oraciones, dice que cuando oremos, ¿verdad? Sea de una manera, pues, no quejándonos nunca, ¿verdad? Yo antes hacía eso. Ahora debemos declarar, ¿verdad? Por completo, ¿verdad? Tomando la autoridad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Cancelando todo en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Y también en la debilidad en lo que estemos, ¿verdad? Pasando, ¿verdad? Tomando esa autoridad y diciendo, no, pues yo tomo, por decir, las rebeliones de mis hijos, Satanás, y te ordeno que los dejes, que quite las manos de encima de mis hijos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y pues, hermanos, es lo que yo les quería compartir, ¿verdad? Pues que estoy bien agradecida con Dios, ¿verdad? Para Él sea toda la gloria y toda la honra, ¿verdad?